Episodio 1. El príncipe Andrés, Epstein y el silencio comprado. El caso Virginia Giuffre. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Detrás del Titular. Soy Maya Sagasti y hoy vamos a hablar de uno de los escándalos más impactantes que ha sacudido a la monarquía británica en décadas. Vamos a adentrarnos en el caso de Virginia Giuffre contra el príncipe Andrés, duque de York. Un caso que involucra tráfico sexual, abuso de poder y una de las redes criminales más oscuras de las últimas décadas, la de Jeffrey Epstein. Este episodio va a ser intenso. Vamos a hablar de abuso sexual, de menores siendo explotados y de cómo el poder y el dinero pueden proteger a los culpables por un tiempo. Así que si estás en un lugar donde puedes escuchar esto con atención, quédate conmigo. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Este no es un podcast de chismes. Vamos a tratar este tema con el respeto que merece, especialmente hacia las víctimas, porque al final del día esto no es solo un príncipe caído en desgracia, sino sobre las vidas destrozadas de mujeres jóvenes que fueron explotadas por hombres poderosos. Entonces, ¿listos? Vamos a empezar desde el principio. Para entender este caso, primero tenemos que conocer a Virginia Giuffre. Créanme, su historia es desgarradora. Virginia Roberts, como se llamaba antes de casarse, nació en California en 1983. Tuvo una infancia difícil, marcada por abuso sexual en su propio hogar. A los 14 años ya había huido de casa. Ahora, esto es importante. Cuando las personas viven traumas tempranos, especialmente abuso sexual, a menudo se vuelven más vulnerables a depredadores. Los abusadores tienen un radar para esto, y Jeffrey Epstein era un depredador experto. En el año 2000, Virginia tenía solo 16 años y estaba trabajando como toallera en el spa del resort Mar-a-Lago en Florida. Ese lugar es propiedad de Donald Trump, por cierto, pero eso es otra historia. Un día una mujer se le acercó, una mujer elegante, británica, con acento refinado. Su nombre era Ghislaine Maxwell. Maxwell le dijo que conocía a un hombre muy rico, que estaba buscando una masajista que viajara con él. Le ofreció entrenamiento, buen dinero, la oportunidad de viajar por el mundo. Para una chica de 16 años, sin recursos, sin familia estable, sonaba como un sueño. Era una trampa. Ese hombre era Jeffrey Epstein, financiero millonario con conexiones en los niveles más altos de poder. Presidentes, príncipes, científicos, celebridades de Hollywood. Pero Epstein era un depredador sexual y Maxwell era su reclutadora, su cómplice. Juntos habían creado una máquina de abuso sexual de menores que funcionaba con la precisión de un negocio corporativo. Virginia fue llevada a la mansión de Epstein en Palm Beach. Lo que le dijeron que sería un trabajo de masajista rápidamente se convirtió en abuso sexual. Epstein la violó una y otra vez. Pero no solo eso, Epstein prestaba a Virginia y a otras chicas a sus amigos poderosos, como si fueran objetos, como si fueran mercancía. Durante años, Virginia fue transportada en jets privados, llevada a mansiones en Nueva York, a una isla privada en el Caribe, a Londres, siempre para servir sexualmente a Epstein y a sus amigos. Entre esos amigos estaba el príncipe Andrés. Virginia logró escapar en 2002. Se casó, tuvo hijos, trató de reconstruir su vida, pero las cicatrices del abuso no desaparecen así nomás. En 2011 decidió hablar públicamente, decidió que no iba a quedarse callada mientras estos hombres poderosos seguían viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. Y ahí empezó todo. Entonces, ¿qué acusa exactamente Virginia Giuffre al príncipe Andrés? Según su testimonio, ella tuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés en 3 ocasiones, cuando era menor de edad. La primera vez fue en Londres, en 2001, cuando ella tenía solo 17 años. Ahora, acá hay un detalle legal importante. En el Reino Unido la edad de consentimiento es 16 años, pero en Estados Unidos, donde se presentó la demanda, 17 años sigue siendo menor de edad en muchos estados. Y además, el contexto es crucial. Virginia no estaba ahí por propia voluntad, sino porque había sido traficada. Déjenme contarles cómo fue ese primer encuentro según el testimonio de Virginia.
Ghislaine Maxwell la llevó a Londres, la llevaron de compras, le compraron ropa cara, luego fueron al Club Tramp, una discoteca exclusiva en el centro de Londres. Ahí conoció al príncipe Andrés. Virginia describe que bailaron, que Andrés estaba sudando profusamente mientras bailaban. Este detalle va a ser importante más adelante. Después del club, Maxwell le dijo a Virginia que tenía que hacer por Andrés lo que hacía por Epstein, es decir, tener sexo con él. Fueron a la casa de Maxwell en Londres y ahí Virginia, con 17 años, fue forzada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés. Existe una foto de esa noche, una foto que se volvió icónica en este caso. En ella, Andrés tiene su brazo alrededor de la cintura de Virginia. Ella se ve joven, casi como una niña. Ghislaine Maxwell está en el fondo sonriendo. Esa foto es una pieza clave de evidencia. El segundo encuentro, según Virginia, fue en la mansión de Epstein, en Nueva York. Otra vez fue instruida por Maxwell y Epstein para tener sexo con Andrés. Y el tercero fue en la isla privada de Epstein, en la isla Vírgenes de Estados Unidos, conocida como Little St. James, o como la prensa la llamó después, Isla de la Pedofilia. En esa isla, Virginia dice que participó en una orgía junto con Andrés y otras chicas menores de edad. Ahora, imagínense lo que significa esto. Un miembro de la familia real británica, el hijo de la reina Isabel II, acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad que había sido traficada por un criminal sexual convicto. Esto no es solo un escándalo, es una crisis monárquica. Cuando Virginia hizo públicas estas acusaciones en 2011, el Palacio de Buckingham las negó rotundamente. Dijeron que eran categóricamente falsas. Pero Virginia no se echó para atrás. Tenía esa foto, tenía su testimonio detallado y tenía la convicción de que merecía justicia. En 2021 finalmente presentó una demanda civil contra el príncipe Andrés en una corte federal de Nueva York, acusándolo de agresión sexual y abuso. La batalla legal había comenzado oficialmente. La defensa desastrosa del príncipe Andrés. Ahora viene una de las partes más increíbles de su historia, y cuando digo increíble, me refiero a increíblemente mala. En noviembre del 2019, antes de que se presentara la demanda oficial, el príncipe Andrés decidió dar una entrevista a la BBC para defenderse de las acusaciones. Esta entrevista fue conducida por Emily Maitlis para el programa Newsnight. Y les voy a decir algo, esta entrevista es estudiada en escuelas de periodismo y relaciones públicas como un ejemplo perfecto de cómo no manejar una crisis. Andrés pensó que podía limpiar su nombre, en cambio lo destruyó completamente. Vamos a ver algunas de las cosas que dijo. Primero, sobre la acusación de que estuvo bailando con Virginia en el Club Trump y que estaba sudando mucho, Andrés dijo y citó, no puedo sudar. Sí, escucharon bien. Su defensa fue que tiene una condición médica que le impide sudar. Dijo que durante la Guerra de las Malvinas sufrió una sobredosis de adrenalina que le dejó incapaz de sudar. Los médicos después dijeron que eso no tiene ningún sentido médico, pero bueno. Segundo, Andrés dice que no pudo haber estado en el Club Trump esa noche porque estaba en, espérense, Pizza Express en Woking con su hija. Pizza Express en Woking, un pueblo al sur de Londres. Dijo que recuerda eso muy específicamente porque es muy inusual que él vaya a Pizza Express. La gente en internet se volvió loca con esto. Pizza Express Woking se volvió un meme instantáneo. La gente incluso empezó a hacer peregrinaciones al Pizza Express en cuestión. Problemático es que no presentó ninguna evidencia de esto, ninguna foto, ningún recibo, nada, solo su palabra. Tercero, cuando le mostraron la foto de él con Virginia, Andrés dijo que no podía verificar si era real. Sugirió que podría haber sido alterada con Photoshop. También dijo que cuando salen fotos con fans generalmente pone su mano en la parte baja de la espalda o en el hombro, no en la cintura como aparece en la foto, como si eso fuera una defensa. Cuarto, sobre su amistad con Jeffrey Epstein, un convicto por abuso sexual de menores. Andrés dijo algo absolutamente increíble. Dijo que su amistad con Epstein tenía aspectos beneficiosos porque Epstein introducía a Andrés con personas útiles. No mostró empatía por las víctimas, no expresó arrepentimiento por haber mantenido una amistad con un pedófilo convicto, solo habló de los beneficios que esa amistad le traía a él. Y aquí viene lo peor de todo. Cuando le preguntaron si se arrepentía de su amistad con Epstein, Andrés dijo, ahora mirando hacia atrás, con lo que ahora sé, sí, pero en el momento sentía que era lo correcto.
Le preguntaron, ¿se arrepiente? Y respondió, ¿de haber estado con él? Todavía no, todavía no. Un hombre que abusó de decenas, probablemente cientos de niñas, y Andrés dice que todavía no se arrepiente de haber sido su amigo. La reacción a esta entrevista fue brutal. Los medios británicos, que generalmente son respetuosos con la familia real, lo destrozaron. The Times, The Guardian, todos. Expertos en relaciones públicas dijeron que fue el peor manejo de una crisis que habían visto jamás. 4 días después de la entrevista, el príncipe Andrés se vio obligado a retirarse de sus deberes públicos, pero el daño ya estaba hecho. No solo no se limpió su nombre, sino que ahora parecía culpable, sin empatía y desconectado de la realidad. Punto 4. El acuerdo legal y sus implicaciones. Avancemos rápido a 2021. Virginia Giuffre presentó oficialmente su demanda civil contra el príncipe Andrés en un tribunal federal de Nueva York. Los abogados de Andrés intentaron múltiples estrategias para que el caso fuera desestimado. Argumentaron que Virginia había firmado un acuerdo de confidencialidad con Epstein en 2009, que supuestamente lo protegía a él también. Argumentaron cuestiones de jurisdicción, argumentaron tecnicismos legales. Pero el juez Lewis Kaplan rechazó cada uno de esos argumentos. Dijo que el caso tenía suficiente mérito para proceder. Esto significaba que Andrés tendría que testificar bajo juramento, tendría que ser interrogado por los abogados de Virginia, tendría que presentar evidencia. Y eso era lo último que él quería. En febrero del 2022, justo semanas antes de que comenzara el proceso formal de descubrimiento de evidencia, se anunció que habían llegado a un acuerdo extrajudicial. Los términos exactos del acuerdo son confidenciales, pero aquí está lo que sabemos. Primero, Andrés hizo una donación sustancial a la organización benéfica de Virginia, que apoya a víctimas de tráfico sexual. Se especula que el monto total del acuerdo fue de alrededor de 12 millones de libras esterlinas, unos 16 millones de dólares. Segundo, Andrés reconoció públicamente que Virginia fue víctima de abuso por parte de Epstein. Expresó arrepentimiento por su asociación con Epstein. Pero, y esto es crucial, el acuerdo específicamente dice que Andrés no admite ninguna culpabilidad, no admite haber tenido sexo con Virginia, no admite haberla abusado. Entonces, ¿qué significa esto? Legalmente significa que Andrés no fue encontrado culpable de nada, no hay un veredicto criminal, no hay un veredicto civil en su contra. Pero en términos prácticos, en términos de percepción pública, ¿qué significa pagar millones de dólares para evitar testificar? La mayoría de la gente lo ve así. Si realmente fueras inocente, ¿no querrías ir a juicio para limpiar tu nombre? ¿No querrías tener la oportunidad de demostrar que las acusaciones son falsas? En lugar de eso, Andrés pagó una suma enorme de dinero para hacer que el caso desapareciera. Los abogados de Virginia lo declararon como una victoria. Dijeron que Virginia había logrado responsabilizar a un hombre poderoso, aunque sea parcialmente. Pero también fue claro que para Virginia esto no era solo sobre dinero, era sobre validación. Era sobre que reconociera que lo que le pasó fue real, fue horrible y fue perpetrado por hombres que creían que eran intocables. El acuerdo llegó justo a tiempo, por cierto. La reina Isabel II estaba a punto de celebrar su jubileo de platino, 70 años en el trono. Un juicio público contra su hijo habría ensombrecido completamente esas celebraciones. De hecho, muchos especulan que fue la propia reina quien presionó a Andrés para llegar a un acuerdo, o más específicamente, que fue ella quien pagó el acuerdo con su propio dinero, porque Andrés, a pesar de ser príncipe, no es particularmente rico. Sus ingresos vienen de una asignación de la reina. Entonces ahí tienen un caso que nunca vio al interior de una sala de juicios, pero que de todas formas descubrió la reputación de un príncipe. Punto 5. La conexión con Jeffrey Epstein. No podemos hablar de este caso sin hablar de Jeffrey Epstein, porque sin Epstein nada de esto habría pasado. Epstein y Andrés se conocieron a principios de los años 90, introducidos por Ghislaine Maxwell, quien casualmente era hija de Robert Maxwell, el magnate de los medios británicos. Durante años fueron amigos cercanos. Andrés visitaba las propiedades de Epstein regularmente, su mansión en Manhattan, su rancho en Nuevo México, su isla privada en el Caribe. Hay fotos de ellos juntos paseando por Central Park en Nueva York, saliendo de la mansión de Epstein. Una de las fotos más dañinas muestra a Andrés en la mansión de Epstein en Manhattan en 2010. ¿Por qué es tan dañina esta foto? Porque fue tomada en 2010, después de que Epstein ya había sido convicto por solicitar prostitución de una menor. Sí, leyeron bien.
Epstein fue arrestado en 2008, se declaró culpable en 2009 de 2 cargos de prostitución, incluyendo uno involucrando a una menor de 14 años. Cumplió solo 13 meses en una cárcel de mínima seguridad con privilegios de salida laboral que permitían salir 12 horas al día. Fue un acuerdo judicial escandalosamente leve, negociado por su equipo de abogados de élite, que incluía a Alan Dershowitz. Y después de ese escándalo, después de que Epstein se convirtiera en un depredador sexual registrado, Andrés fue a visitarlo a su mansión. Cuando la prensa lo confrontó sobre esto, Andrés dijo que fue para terminar la amistad en persona, que era lo honorable. Porque sí, lo honorable es volar a Nueva York para quedarte en la mansión de un convicto sexual durante 4 días para decirle adiós. La realidad es que Epstein operaba lo que básicamente era una red de tráfico sexual que servía a hombres ricos y poderosos. Tenía un libro negro lleno de contactos, príncipes, presidentes, CEOs, celebridades. Bill Clinton voló en su jet privado múltiples veces. Donald Trump era amigo cercano de Epstein en los años 90 y 2000. El científico Stephen Hawking fue a su isla privada. Ahora, estar en ese libro negro no significa automáticamente que alguien participó en sus crímenes. Epstein también era un financiero legítimo y un networker social. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos hombres poderosos sabían lo que estaba pasando y cuántos participaron? Epstein fue arrestado nuevamente en julio del 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores. Esta vez no habría un acuerdo judicial ligero, enfrentaba cadena perpetua. Después, en agosto del 2019, fue encontrado muerto en su celda. Oficialmente fue declarado suicidio. Pero las circunstancias de su muerte levantaron mil preguntas. Las cámaras de seguridad no funcionaron. Los guardias se quedaron dormidos. Su compañero de celda había sido transferido ese mismo día. Mucha gente cree que fue asesinado para proteger a hombres poderosos cuyos nombres estaban en sus archivos. Nunca vamos a saber la verdad completa de todo lo que Epstein hizo y quiénes estuvieron involucrados, porque se llevó esos secretos a la tumba. Pero las víctimas, como Virginia, siguen luchando por justicia. Punto 6. Impacto en la realeza británica. Ahora hablemos del costo que todo esto tuvo para la familia real británica. El príncipe Andrés era, hasta hace unos años, un miembro activo de la familia real. Tenía patronazgos, hacía apariciones públicas, representaba a la corona en eventos oficiales, era el hijo favorito de la reina, según múltiples fuentes. El duque de York, segundo hijo varón. Todo eso se acabó. En noviembre del 2019, días después de esa entrevista desastrosa de la BBC, Andrés fue forzado a retirarse de todos sus deberes públicos. La declaración oficial decía que era una decisión temporal, pero todos sabían que era permanente. En enero del 2022, cuando quedó claro que el caso legal iba a seguir adelante, la reina le quitó todos sus títulos militares y patronazgos reales. Esto es enorme. Los títulos militares eran su orgullo. Andrés sirvió en la Marina Real, voló helicópteros, en la Guerra de las Malvinas, era su identidad. También se le prohibió usar el título de Su Alteza Real en cualquier capacidad oficial. Realmente fue expulsado de la familia real en todo menos el nombre. Pero el costo no fue solo para Andrés, fue para toda la institución monárquica. La familia real británica ya estaba lidiando con crisis. El caso de Harry y Meghan alejándose de la familia y haciendo acusaciones de racismo, la muerte del príncipe Felipe, las tensiones entre William y Harry, y ahora esto, un príncipe acusado de abuso sexual de menores, pagando millones para evitar testificar. En términos de relaciones públicas, fue un desastre. Las encuestas mostraron que la popularidad de Andrés se desplomó a niveles históricos. El apoyo público a la monarquía en general cayó, especialmente entre gente joven. Y había otro costo, el financiero. El acuerdo extrajudicial costó aproximadamente 12 millones de libras. ¿De dónde salió ese dinero? Oficialmente nunca se confirmó, pero múltiples fuentes reportaron que fue la reina Isabel quien pagó de su fortuna personal. Piénsenlo, la reina de Inglaterra usando su propio dinero para pagar un acuerdo por abuso sexual para proteger a su hijo. Esto levantó todo tipo de preguntas sobre rendición de cuentas. ¿Los miembros de la realeza están por encima de la ley? ¿Pueden simplemente pagar para hacer que los problemas desaparezcan? Hubo demandas en el Parlamento británico de que se investigara si se usaron fondos públicos, porque la fortuna de la reina técnicamente incluye propiedades y activos que pertenecen a la corona, no a ella personalmente. El Palacio de Buckingham negó que se usaran fondos públicos, pero la opacidad de las finanzas reales significa que es casi imposible verificar eso. Cuando la reina Isabel murió en septiembre del 2022, muchos se preguntaron si el escándalo de Andrés contribuyó al estrés de sus últimos años.
Pasó sus últimos años viendo cómo uno de sus hijos se convertía en una vergüenza internacional. Bajo el rey Carlos III, Andrés ha sido completamente marginado. No aparece en balcones en eventos oficiales, no tiene rol público. Vive en el Royal Lodge en Windsor, una mansión de 30 habitaciones. Hay reportes de que Carlos quiere que se mude a una propiedad más pequeña, como una forma de reducir su presencia. Andrés, en muchas formas, se ha convertido en el tío vergonzoso que la familia esconde. Pero para las víctimas de Epstein esto no es suficiente. Ellas querían justicia real, querían verlo testificar, querían responsabilidad completa. En lugar de eso, obtuvieron dinero y declaraciones cuidadosamente redactadas por abogados. Y esa es quizás la lección más dolorosa de todo esto. Cuando tienes suficiente dinero y poder, puedes hacer que incluso las acusaciones más serias desaparezcan, al menos legalmente. Reflexiones finales. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda? La historia de Virginia Giuffre y el príncipe Andrés es una historia sobre poder, sobre cómo el poder protege a algunos y destruye a otros. Es una historia sobre riqueza, sobre cómo el dinero puede comprar silencio, comprar acuerdos, comprar una salida de la rendición de cuentas. Pero también es una historia sobre coraje, sobre una mujer que fue abusada cuando era niña y que fue traficada por hombres que pensaban que podían hacer lo que quisieran con ella y que se negó a quedarse callada. Virginia Giuffre no es perfecta, nadie lo es, y sus críticos han tratado de usar cada imperfección en su historia para desacreditarla. Pero la realidad es esta, ella era una menor de edad que fue explotada sexualmente por una red criminal, y hombres adultos, hombres con poder, participaron en esa explotación. El príncipe Andrés nunca fue encontrado culpable en una corte de justicia, eso es un hecho, pero también es un hecho que pagó millones para evitar testificar bajo juramento. También es un hecho que era amigo cercano de un convicto sexual, incluso después de su condena. También es un hecho que hay una foto de él con su brazo alrededor de una niña de 17 años que había sido traficada. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Este caso también nos muestra algo más amplio. La red de Epstein no existía en un vacío, existía porque había demanda, hombres poderosos en política, en negocios, en entretenimiento, en la realeza, que tenían acceso a niñas jóvenes y el sistema legal, el sistema financiero, el sistema social los protegió durante décadas. Epstein operó abiertamente durante años. Todo el mundo en ciertos círculos sabía lo que estaba pasando y nadie hizo nada hasta que fue demasiado tarde. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuántas otras redes como esta existen ahora mismo? ¿Cuántos otros depredadores están siendo protegidos por su riqueza y conexiones? Y la pregunta más incómoda, ¿realmente hemos aprendido algo de esto o simplemente esperamos al siguiente escándalo para indignarnos temporalmente y luego seguir adelante? No tengo las respuestas a esta pregunta, pero creo que vale la pena hacerlas. Lo que sí sé es que casos como este importan porque le dan voz a víctimas que durante mucho tiempo fueron silenciadas, importan porque muestran que aunque sea imperfectamente, aunque sea tarde, la rendición de cuentas es posible. Virginia Giuffre cambió su vida para siempre al hablar. Enfrentó ataques, dudas, intentos de desacreditarla, pero no se rindió. Y gracias a su coraje y al de otras víctimas de Epstein, que hablaron, ahora sabemos más sobre cómo operan estas redes de abuso y esperamos que ese conocimiento ayude a proteger a otros en el futuro. Sé que fue un episodio pesado, si esto te afectó está bien, son temas difíciles. Si tú o alguien que conoces ha experimentado abuso sexual, hay recursos disponibles. Gracias por escuchar. Si este episodio te pareció interesante e importante, compártelo. Estas historias necesitan ser contadas. Nos vemos en el próximo episodio.